Bendiciones a todos los hermanos en esta tarde preciosa. Vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Salmos capítulo 32 del 1 al 5. Y hoy vamos a hablar de victoria sobre la culpa, o tratando con la culpa, o culpabilidad, si usted le quiere llamar. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Salmos 32 del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, te perdonan la transgresión y tu pecado lo cubren. Esto es en el Antiguo Testamento, que el pecado era cubierto. En el Nuevo Testamento, o sea, después que Jesús murió, el pecado no es cubierto, sino que el pecado es quitado. Quitado. De todos modos, cuando tú confiesas un pecado, ya tú no tienes que tratar más con eso, porque ya Dios lo perdonó y lo quitó. Pero David naturalmente está en el Antiguo Testamento cuando él está hablando en este salmo. ¿Qué tiene que ver cuando él pecó con la mujer con Bathsheba? Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que tú no estás tratando de engañar a Dios, sino que tú estás confesando claramente. Dice: mientras callé, aquí viene la culpa. Aquí viene ahora el tratado del pecado y la culpa. Porque Dios persigue la transgresión para castigarla, dice la Biblia. Mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. ¿Cómo es que él estaba gimiendo y no acertaba a arrepentirse? Lo que lo estaba matando a él era que Jehová estaba detrás de la transgresión, o sea, detrás de la culpa, de la mancha que había en David. Porque yo estoy seguro que esto se tomó un año. Entre el Salmo 51 y Salmo 32 nos explica, y se llevó más o menos un año él con este pecado oculto. Yo me imagino que él había ido al templo, ya había pasado un tiempo de ofrecer sacrificio por los pecados en Israel, y él había ido allí, pero él tenía que confesarlo. Todo pecado que cometamos tenemos que confesárselo a Dios, y la palabra confesar o confesión o confieso es la palabra homologeo. O sea, estar de acuerdo con alguien que ha dicho, homo, lo mismo, logeo, palabra. O sea, decir lo mismo que otro ha dicho, en este caso es Dios. Si tú confiesas y tú dices: Señor, yo fallé, tú estás reconociendo que Dios es verdadero y que nosotros cometemos pecado. Entonces David no había confesado. Ustedes saben la historia, tuvieron que mandarle al profeta Nathan, para que Nathan fuera y le dijera a él que él había pecado. Entonces, mientras en este año más o menos se calcula, David sufrió, dice, se envejecieron mis huesos. Y yo quiero que traigamos al concepto los huesos. Los huesos son los que soportan al cuerpo, ¿verdad? Es la carátula, las bases del cuerpo. En la vida espiritual es que su espíritu no tenía base, no tenía forma, no tenía fortaleza, no estaba soportado. Porque de día y de noche se agravó sobre ti, sobre mí, tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado, ahora viene la solución, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, que es la palabra maldad, que es la palabra culpa. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Recuérdese que eran varias. Mató al hombre, adulteró, falló, hizo cuantas cosas, hizo engaño y todas las cosas. Son mis transgresiones. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo ve ahí, la maldad. Perdonaste la culpa de mi pecado. Las dos cosas. Perdonaste el pecado y me quitaste la culpa. Como dijimos en 1 de Juan 1:9, Jesucristo dijo, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Ahí la palabra iniquidad es la palabra maldad. La culpa es la transgresión
a algo conocido, según Levítico 7:1 y Génesis 3:1. La culpa es la mancha del pecado, Jeremías 2:22 y 1 de Juan 1:9. Mancha es igual a marca en algo o alguien que hace disminuir su valor, habilidad, reputación, virtud o cosa parecida. Nota que cuando usted está funcionando con una culpa profunda, conocida o desconocida, esto le afecta a su vida porque le quita habilidad espiritual, emocional, sentimental a usted. La culpa es un sentimiento reflejado en emoción que puede sujetar nuestro corazón prisionero. Es una fuerza mortal. Si algo al diablo le encanta es culpar. La palabra diablo es la palabra acusador. O sea que él le gusta acusarnos para que nos sintamos culpables. Usted ha notado eso, que hay personas que nos culpan porque la culpa es una fuerza mortal, es una fuerza que te hace tanto daño. Vemos 3 hombres que sufrieron este efecto. Uno de ellos se suicidó porque no pudo lidiar con la culpa. Adán le sucedieron varias cosas. Hay 10 cosas que Adán hizo que no debería de haber hecho si no hubiese sido por la culpa. Nosotros debemos de a veces sentir que una responsabilidad, mejor dicho, porque cuando hay 4 tipos de conciencia. La conciencia es lo que Dios puso en nosotros para distinguir o aceptar entre el bien y el mal. Naturalmente hay un tipo de conciencia que se llama objetiva, teológicamente le llaman objetiva, que es cuando a ti te han mal informado acerca de algo que no tiene nada que ver con Dios. La culpa puede venir de algo que nosotros hemos establecido como que es bueno y lo llevamos por regla, y cuando le fallamos a eso bueno nos sentimos culpables. Puede venir de la cultura, puede venir de la tradición, puede venir de la religión, o puede venir del medio donde nos desarrollamos y nos enseñaron. Esa culpa es simplemente objetiva, tiene un objeto. No, estamos hablando hoy de la culpa que viene directamente de Dios, o sea que Dios establece que somos responsables. Hay una culpa que es por acusación, o sea, nos acusan y a veces falsamente, y entonces sentimos culpabilidad, y esto nos acongoja a nosotros. Hay, como dijimos, hay 4 tipos de conciencia. Está la conciencia purificada, es la que Dios ha limpiado. Está la conciencia buena, esta es la que tiene la convicción del bien y el mal. Está la conciencia corrompida, esta es la que no distingue entre el bien y el mal y todo lo acepta, según 1 de Pedro 3:16. Y está la conciencia cautiva, esta es insensible al Espíritu Santo. Por más que el Espíritu Santo le dice tú estás mal, la persona halla una forma de cómo justificar. O sea que tan pronto nosotros justificamos algo, inmediatamente lo recibimos. La culpa es algo espiritual y viene del conocimiento del bien y el mal. Por ejemplo, vimos a Adán que inmediatamente Dios se le aparece o aparece en el jardín del Edén. Ellos se esconden después de que habían pecado. Y déjenme explicarle unas cuantas cosas que Adán sufrió. Y usted va a entender que no debe de andar con culpa. Tal vez usted está arrastrando una culpa desde pequeño, porque a usted se le dijo algo, usted falló en algo que fue establecido en su familia, en su cultura, en su religión o lo que fuera. Se le dijo desde pequeño que eso era malo y usted lo hizo, lo cometió, y ahora usted está cargando con esa culpa por dentro que se lo come, o usted está actuando de alguna manera que no sabe por qué está actuando, simplemente sabe que algo no está bien.
usted no está funcionando bien, su habilidad ha sido restringida, usted ha bajado de su valor, usted ha bajado de reputación, sus virtudes no están correctas. Porque una de las cosas es la reputación que se la come. Tan pronto lo acusan a usted, las demás personas acuden a su reputación. Miren los daños que le hizo esto a Adán. Adán lo primero que sintió fue pena. Cuando Dios lo llama, él se esconde. Dice que Dios en el fresco del día, en Génesis 3, en el fresco del día lo llama. Que él se paseaba y en el fresco del día ellos oyeron la voz de Dios. No era que ellos no lo habían oído antes, sino que en ese momento, yo le voy a explicar lo que sucedió. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Punto y coma. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Déjame explicarle la palabra aquí, al aire del día, que es el punto culminante. Es por la razón que ellos se escondieron. Ellos antes habían hablado con Dios. Ellos antes habían oído la voz de Dios. Ellos antes tenían una coinonía con Dios. Pero en este momento, cuando dice al aire del día, esa palabra ahí en el original quiere decir el estado de ánimo, por así decirlo, con lo que Dios le habló a ellos. O sea, la palabra aire, la palabra ruach, espíritu, en la forma como Dios se sentía, se lo hizo sentir a ellos. Y era que estaba airado. Y ellos sintieron esa ira. Por ejemplo, todos sabemos que cuando nuestros parientes nos llaman, cuando nos llaman con amor, nosotros entendemos. Cuando nos llaman para reprendernos, el tono de voz de ellos es diferente. Así también las esposas y los esposos, cuando te cambian de decirte mi amor a decirte tu nombre propio, esa persona está enojada. Y tú sientes como que, mira lo que hay aquí. ¿Verdad que sí? Usted lo entiende. Si estás casado, te entiende. Te cambian de Juan Patica a... De mi amor, te cambian a Juan Patica, te estoy hablando, o Juan Patica, el minuto que te cambiaron tu nombre propio ya. Entonces, el aire del día era que el espíritu con el que Dios se sentía, ellos lo oyeron y sintieron esa situación difícil. Ellos sintieron que Dios no estaba como antes, Dios no estaba tan contento. Tu esposa todavía sigue contigo, te ama y todo, pero te cambió de amor mío o cariño o dulcito a fulano de tal. Ya tú sabes que hubo un cambio. Ya tú sabes que ya ella no está con tanta cosita. Tú le pones lo que tú quieras ahí. Pero vamos a notar qué fue lo que le sucedió a Adán, que luego Jesucristo nos explica a nosotros. Adán no pudo expresar esto. Él tenía que haber expresado esto. Cuando Jesús tuvo la batalla en el jardín de Getsemaní, Él dijo que le permitiera pasar esa copa. La copa que Jesús estaba hablando es la copa de la separación con su Padre. Era la primera vez que se iban a separar. Adán se había separado de Dios, pero no pudo articular qué fue lo que le sucedió. Solo Jesucristo en la cruz del Calvario pudo articular qué fue lo que le sucedió. Y Jesús a voz en cuello dijo, my God, why? Dios mío, ¿por qué? Asimismo grita tu espíritu cuando tú y yo pecamos. Nuestro espíritu grita, ¿por qué se separó Dios de esta área de mi vida? Pero entonces queremos cubrirlo con cualquier otra cosa que luego, la semana que viene, vamos a hablar de esos efectos. Vamos a hablar de algunos que Adán tuvo, que fueron negativos. Simplemente estoy explicando al aire del día por qué ellos salieron corriendo. Porque Dios, cuando ellos sintieron, cuando Dios le habló, fue un tono diferente. O sea, Dios está airado con el pecado. Y era lo que les molestaba a ellos. La forma en como Dios le habló no era como siempre le hablaba. Con ese cariño, con todas esas cosas. Óyeme Adán, oye Eva, ¿dónde tú estás? Y el donde tú estás no es una posición física, es una posición espiritual.
Dios quería que Adán le contestara en qué posición espiritual él estaba. Pero la culpabilidad lo hizo salir corriendo. En vez de salir hacia Dios, salió en contra, o sea, la orientación opuesta hacia donde estaba Dios. Lo primero que sintió fue vergüenza. Dice, oí tu voz y tuve miedo. Entonces, porque sintió la vergüenza de haberse visto. Él siempre estuvo desnudo. Él siempre estuvo desnudo. Lo que pasa es que ahora entraba ahora a conocer algo que él no había conocido, que era el mal. Ahora le estaba conociendo el mal. Él sintió pena, él sintió tristeza, sintió dolor, sintió privación de estar en la presencia de Dios donde está todo. Él sintió que él estaba ahora privado de la presencia de Dios. Y en nuestras vidas, cuando nosotros seguimos acarreando una culpabilidad, podemos sentirnos que estamos privados de algo, pero es un imaginario, no es verdadero, porque el minuto que tú confiesas de todo corazón tu pecado, Dios te perdona y dice la palabra, y Él te quita la maldad o iniquidad, como dice en Primera de Juan. La iniquidad es lo que deja el pecado en nosotros cuando lo cometemos, y hay que tratar con eso. En el caso de David vimos que duró un año. En el caso de Judas, la culpabilidad o remordimiento, que es la ramificación de la culpa, fue lo que mató a Judas. Judas se había arrepentido. Él había solo tomado 2 pasos de los 3 pasos que lleva el arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva, es emocional, es intelectual y es práctico. Si usted nota, Judas se sintió mal, o sea, emocionalmente se arrepintió. He entregado a alguien inocente. Intelectualmente reconoció que Jesucristo era inocente. Pero prácticamente no tomó los pasos necesarios. Podemos decir que Judas no creía en Jesucristo. Judas no tenía fe. Judas no estaba de acuerdo con Jesús. Judas era un ladrón. Pero si él hubiese dado el paso final del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio total, reconocimiento de que estamos mal, sentirnos mal por el pecado y luego nosotros actuar correctamente, que es cambiar de mente. Judas simplemente reconoció que estaba mal, se sintió mal, pero no dio el paso. Si en vez de él irse a donde se tiró, hubiese cogido para donde Jesús había dicho un edicto en la cruz del Calvario: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y ahí estaba incluido todo el mundo. Dicen que solamente estaban incluidos los guardias y cosas, pero Dios es el mismo ayer y siempre. Cuando Dios nos habla, es para expresarnos cómo es Él y el carácter de Él y cómo funciona el reino espiritual. Entonces Adán sufrió de esta enfermedad que es la culpa. Adán tuvo autocondenación, que es uno de los efectos de la culpa. Nos autocondenamos. Yo no soy digno, yo no puedo estar aquí, yo no puedo estar allí. Te minimizas, te desprecias tú mismo porque te sientes culpable. Y uno de los mayores, diría yo, efectos es que tú empiezas a hacer cosas para cubrir entonces lo malo que tú has hecho. Yo quiero que tú sepas que tú eres libre si confesaste genuinamente, como dijo David, tu pecado. Si se lo confesaste a Dios y verdaderamente tú quieres decir eso de todo corazón y salirte de lo que hiciste o lo que estás haciendo. Porque Dios solamente brega con lo genuino. Dios mira los motivos y las intenciones del corazón. El resto, Él no se involucra con eso. Cuando tú vayas a confesar un pecado, Dios va a mirar tus motivos y tus intenciones.
si es verdad que tú lo estás confesando o te estás deleitando y quieres cumplir con un requisito de Dios, que es confesar. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero tiene que haber un sentimiento de arrepentimiento. Verdaderamente tenemos que sentirnos mal. Hay personas que tú los oyes contando su testimonio, ya que en Efesios dice que algunos ni se avergüenzan de las cosas que hicieron, sino que lo cuentan como chiste. Hacen como un chiste y aún hasta se ríen de las cosas que ellos hacían. Y si usted va a Efesios condena eso. Si nosotros hicimos algo malo, tenemos que para siempre, cuando vayamos a decir eso, no sentirnos como una risa, no gozarnos por lo que hicimos. Porque dice que nos tenemos que avergonzar de las cosas malas que nosotros hicimos. Aparte de que la culpabilidad es una vergüenza, sentirse mal, sentirse incómodo. Entonces, cuando nosotros confesamos, tenemos que hacer estos 3 pasos. En reconocer que estamos mal, sentirnos, o sea, declarar que no me siento muy bien delante de Dios con lo que yo hice. Si usted simplemente es un leve decir, Dios no lo va a sacar de la situación si está en una situación pecaminosa. Es cuando confesamos, nos sentimos mal y hacemos un giro de 180, no 360 ni 90. 180 es opuesto, 360 es alrededor. 180, si tú ibas para el norte, tienes que devolverte para el sur. Entonces, si iba para el este, tiene que devolverte para el oeste completamente y dejar los deleites del pecado. Porque el pecado tiene deleites. La consecuencia es que es muerte. Entonces, cuando nosotros confesamos, tenemos que apartarnos. Dios no va a mirar la confesión verbal tuya. Dios va a mirar si verdaderamente el corazón tuyo y mío está confesando. Si tu corazón verdaderamente lo está confesando y te está sintiendo mal, Él te limpia de toda culpa. Si no es verdadero, si no es genuino el arrepentimiento, la culpa se te queda. Porque el reino de Dios funciona con leyes, principios, verdades y conceptos. Entonces, no importa lo que tú digas, los lujos que tú hagas, tú puedes hasta llorar. Y las lágrimas pueden ser lágrimas falsas. Verdaderamente Dios va a mirar a tus motivos y tus intenciones. Si verdaderamente nos arrepentimos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué Él es fiel? Porque Él va a cumplir con su palabra. Que todo el que se arrepiente, Él lo perdona. Y le quita la maldad. Oye bien, Él perdona y quita la maldad o la culpa. Se te puede quedar la culpa. A veces que nosotros cometemos un pecado y nos olvidamos de él, esa culpa está trabajando y nos puede estar haciendo efectos a nosotros, aún dentro de nosotros, y no nos damos cuenta. O sea que de ahora en adelante usted va a orarle a Dios para ver si hay algún pecado que no hemos confesado. Yo sé que aquí va a entrar la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, nosotros hemos nacido de nuevo, pero el alma nuestra es la misma, que tiene cosas. Esta culpa no tiene nada que ver con salvación. Usted puede ser salvo y arrastrando con una culpa que lo calcome, que se lo está comiendo vivo. La culpa es algo que es como una lepra, que nos está comiendo. Porque cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, tú y yo somos salvos. Pero vamos a que tú estés viviendo la vida que Jesús vino a traer. Él dice que yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no abundancia de tener cosas o dinero o vivir una vida próspera como se está hoy en día predicando, de prosperidad. La prosperidad que tú tienes que buscar es la prosperidad espiritual. Esta prosperidad de aquí se va. Y no quiero decir que no tratemos de vivir cómodo. Pero esto no es lo primordial. El reino de Dios y su justicia es lo primero. Y las demás cosas entonces son añadidas. Si nos torcemos, vamos a conseguir las cosas de aquí, pero el reino de Dios entonces está secundario. Y estamos tratando hoy con la culpabilidad. Si no estás viviendo la vida abundante espiritual,
que Jesucristo vino a traer, entonces hay que buscar qué es lo que nos está impidiendo. ¿Estás tú viviendo en paz? ¿Estás tú viviendo en gozo pleno? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si tú no estás disfrutando de esas tres cosas, hay algo que está mal, algo que te lo está impidiendo. Y hay que, con la guianza del Espíritu Santo, buscar a ver qué es eso que me está impidiendo a mí disfrutar de la vida abundante que Jesucristo vino a traer, que Jesucristo me entregó. Tú vas a Juan 10:10 y tú lo vas a ver claro ahí. Dice el adversario, el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido, lo opuesto ahora, para que tengan vida y vida en abundancia. Está hablando de tres vidas ahí, ¿verdad? Porque le está hablando a gente que biológicamente están vivos. Y le está diciendo, tú vas a pasar ahora espiritualmente a tener vida. Hay tres palabras para la palabra vida. Está la palabra bio, que es la vida física. Está la palabra nefesh o sark, que es la vida espiritual que estamos viviendo, ¿verdad? Y está la palabra zoe, que es la palabra vida eterna o eternidad, vida eterna. El sark o nefesh es el estilo de vida que estamos llevando aquí en este cuerpo. Entonces el estilo de vida es que Dios quiere ajustarnos, porque los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. O sea, siempre tiene una vida mejor que la que nosotros estamos disfrutando. Y Él quiere sanarnos. La Biblia dice que todos estamos enfermos. En Isaías 1:5 dice que todo corazón está enfermo y toda cabeza está enferma y todo corazón adolorido. Y de eso es que estamos hablando hoy, de que seamos libres de la culpabilidad. Libres de la culpabilidad. Hay que zapatearse, por así decirlo, a la culpabilidad que nos está arrastrando. Hay cosas que todavía familiares nuestros o familiares tuyos te siguen acusando de cosas que ciertamente tal vez hicimos, pero que ya nos arrepentimos. Tú ves que cuando tú te conviertes, la gente dice, ese o esa. Yo me acuerdo cuando, sí, eso era cuando. Ahí sí aplica la palabra, ya yo soy una nueva criatura. Cuando, eso yo lo hacía en el pasado, pero mi vida ha cambiado y yo he tratado de hacer las cosas diferentemente. Dios no te busca el pasado, está buscando el presente, pero hay cosas que todavía no hemos resuelto, que nos afectan en el alma. Y de eso es que estamos hablando hoy, de la culpa que nos azota, por así decirlo. Adán tuvo autocondenación, Adán tuvo inaceptación. Dice que cosieron delantales, no se aceptaron como ellos eran, empezaron a cubrirse ahora. Y eso es una de las cosas que la culpabilidad causa, inaceptación. Y hay personas que, mire, el remordimiento, como dijimos, fue el que mató a Judas. Si Judas se hubiese devuelto y busca a los 11 discípulos, ellos le habían dicho, Jesucristo dijo que Él te perdonó allá en la cruz del Calvario. Porque si Jesucristo no perdonaba allá arriba y no incluía a Judas en el perdón, Él no había podido redimirlo a nosotros porque estaba sucio, porque no perdonaba. O sea que Él tenía que perdonar a Judas. Cierto, tú me vas a decir, pero él fue escogido para esto. Pero yo estoy hablando del concepto del perdón. Jesús dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben absolutamente no saben lo que hacen. Y oye bien, profundamente, los guardias, los judíos, los romanos estaban haciendo un bien para ti y para mí. Si ellos hubiesen dejado a Jesucristo vivo, hubiesen estado haciendo un mal para ti y para mí, porque estuviéramos todavía perdidos. Él estuviera vivo todavía por ahí, pero estuviéramos nosotros perdidos. O sea, ellos estaban haciendo un bien, por eso ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y Jesús no podía cargar con rencor ni falta de perdón, porque entonces Él no estaba limpio. Y por eso fue que Él tuvo que perdonar a todo el mundo, incluyendo a Judas, si hubiese regresado a recibir el perdón. Pero el remordimiento, que es uno de los efectos de la culpa, lo hizo hacer cosas, porque no se aceptó. He matado, he vendido a hombre inocente. Yo quiero que hoy, si tú has estado arrastrando una culpa, tú mismo te perdone. Tú mismo borre esa culpabilidad
y levante tu cabeza delante de tu familia, delante de todo aquel que tú cometiste un error. Tú levanta tu cabeza porque ya Dios no te culpa. Dice la Biblia que ¿quién condenará a los hijos? ¿Quién condenará? Romanos 8:1. Ya Dios nos perdonó de todo lo que cometimos, y todo aquel que nos acusa ahora está en contra de lo que Dios dijo, que Él nos perdonó a nosotros. Tú eres perdonado, pero el perdón hay que recibirlo. Nótate, Dios perdonó al mundo entero en Jesucristo, pero no todo el mundo viene a recibir el perdón de Dios. Y estamos tratando profundamente, en lo más profundo de tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos, ese estado de culpabilidad que tú sientes. De eso es que estamos hablando, y de eso es que queremos que tú seas libre de la culpabilidad. Porque eso nos come a nosotros, y es una de las cosas que el enemigo le gusta. Oye bien, la palabra diablo es la palabra acusador. Ese es su nombre ahí. Cuando se habla de diablo porque es acusador de los hermanos. El diablo no tiene nombre, el diablo le quitaron el nombre, es lo que tiene un adjetivo. Él era estrella de la mañana, pero cuando él hizo lo que hizo, él no tiene nombre propio. A él se le quitó. Tú tienes un nombre propio que ni siquiera tú lo conoces. El diablo no tiene nombre, el diablo se le pone nombre de acuerdo a lo que esté haciendo. Serpiente antiguo, acusador, qué sé yo, enemigo, que es la palabra Satanás, adversario, que es la palabra Satanás. Todas estas son palabras de adjetivos. Lo que está haciendo, así se le llama. Así mismo son los demonios, lo que él está haciendo, así él se llama. Si está robando, es un espíritu ladrón. Si está mintiendo, es un espíritu de mentira. Y así sucesivamente. El diablo, el trabajo de él es acusar a los hermanos delante de Dios. Recuérdate que él acusó a Dios delante de Adán. Dijo que Dios le había prohibido a Adán y a Eva algo bueno, acusando a Dios. Al sacerdote Josué, él estaba acusando al sacerdote Josué delante de Dios. El diablo acusa a Dios delante de nosotros y a nosotros delante de Dios, porque es su trabajo, es su naturaleza acusar. Oye bien, voy a explicar esto. Porque decimos, oh, tú me estás juzgando. Nosotros podemos juzgar, lo que no podemos es condenar. La palabra juzgar es la palabra crítico, pasar juicio a algo. Si tú verdaderamente ves algo y tú lo declaras, tú no estás juzgando, tú estás declarando una verdad. Por lo tanto, hay personas que cuando quieren negar los hechos, dicen, tú me estás acusando. Y mucha gente dice, los cristianos les gusta mucho acusar. Nosotros no estamos para juzgar, pero sí no estamos para culpar a nadie de nada, ni hacerlo, ni pasarle juicio y darle resultado. Pero sí dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar al mundo. Y dice Jesús, juzgar con justo juicio. Justo juicio es lo que está de acuerdo a la palabra. Justo es lo que la palabra dice. Pero yo lo que quiero es que tú y yo nos sintamos libres de toda culpa, de toda acusación, de todo remordimiento, que es ya algo que ya viene por mucho tiempo y sientes remordimiento y te lleva a la inaceptación de ti mismo. Por eso tú no ves a ciertas personas, porque ellos te van a acusar. Oh, de que cristiano ahora. Pero tú te acuerdas, sí, yo sé, yo me acuerdo. Y díselo, yo me acuerdo, yo era lo que tú dices, yo era, pero ahora yo no soy. Y lo dice el juez de toda la tierra. Dios me ha declarado a mí inocente. Dios me ha declarado a mí que no soy culpable, porque Jesucristo pagó por mí. Ahora, no debe de tomar eso como excusa para seguir haciendo el mal. Debe de arrepentirte y parar de hacerlo. Pero cuando nos acusan, es igual que cuando nos rechazan. Cuando nos rechazan o tú mismo te rechazas, tú estás en contra de Dios. Porque tú estás diciendo, Dios, no me hiciste bien. Dice la Biblia que Dios nos hizo y no nosotros mismos. Dice que Él todo lo hizo hermoso a su tiempo, ¿verdad? O sea que Dios te hizo a ti con tanto esmero. Y tú entonces ahora dices, tú no me hiciste bien. Tú me hiciste una nariz tan grande.
yo me la voy a cortar. Jehová, tú te equivocaste. No voy a entrar en ese tema, pero tú tienes que sentirte cómodo contigo mismo, no sentirte culpable. Y hoy tú vas a soltar esas cadenas que tú has estado arrastrando de la culpabilidad de algo que tú cometiste hace mucho tiempo. O tal vez es imaginario, tal vez fue tu cultura, o tal vez fue tu religión, o tal vez fue las tradiciones que tú tenías en tu familia o en tu pueblo. Porque también de ahí puede venir la culpabilidad de que tú fallaste. Mira, por ejemplo, tú conoces una persona en tu barrio, en tu país, y tú vas a tu país y tú te sientes obligado a ir, y tú no vas, o tú no hiciste X cosa por alguna persona, y ahora tú te sientes culpable y cargas con esa culpabilidad. Tú no tienes que sentirte culpable, porque fue algo que se implantó dentro de tu sociedad donde tú te desarrollaste. No es algo establecido por Dios. Lo natural es de Dios, la cultura es de los hombres forman la cultura. Dios no tiene nada que ver con cultura, aunque usa la cultura. Es como los hombres empezaron ahora a cotejarse y a vivir y a moldarse a algo que todo el mundo acepta y es común para los demás. Por eso es que tú no puedes correr con la cultura. Tú tienes que correr con las leyes del reino, con lo que Dios establece, que usualmente está contrario a tu cultura. Tu cultura acepta algo, tú tienes que ver si Dios lo acepta. Porque la cultura lo primero que hace es que justifica lo que estamos haciendo. O sea, yo quiero que tú vayas ahora, aún la religión, la mala formación espiritual te puede llevar a ti a sentirte culpable. Porque nos enseñaron mal acerca de algo y Dios nunca pidió eso. Pero los hombres, en la forma de buscar a Dios o religión, establecieron ciertas cosas porque le quieren añadir a la búsqueda de Dios. A Dios nada más se le busca con un corazón contrito y humillado. Y se le acepta tal y como Él dice. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza, dice la Biblia. Eso es lo que tú tienes que ver. Pero si tal vez en tu religión te decían que esto no se hace, que esto se hace, que esto no se hace, que esto no se hace, tú te inaceptas a ti mismo, tú te contritas a ti mismo, tú te limitas a ti mismo porque en tu religión te enseñaron, te inculcaron en tu conciencia qué es lo que dicta, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sabes qué? El único que sabe lo que es bueno y lo que es malo es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, tenemos que buscar nosotros por qué yo me siento culpable y ver si verdaderamente es genuina mi culpabilidad que yo siento. Y en cualquier momento el diablo te puede acusar. ¿Tú crees que Dios te perdonó? Porque él acusó a Dios con que Dios te dijo. Sabemos que Eva cometió unos cuantos errores ahí y luego ella lo sufrió en carne. Vemos que ella vio las consecuencias de su error y con un dolor profundo. A Eva le mataron su primer hijo. El otro hijo de ella le mató a su hijo y fue el pecado que ella vio las consecuencias del pecado ahí delante de sus ojos, donde un hijo de ella le mató el otro hijo. Creo que es doloroso para una madre, doble doloroso, que dos hermanos se peleen y un hermano mate al otro. Sufrió eso y eso fue una culpabilidad tremenda. Pero hay reivindicación, si se puede decir así, o hay redención para todo esto. Dios nos ha perdonado y nos ha devuelto la posición que teníamos antes, no la condición. Él nos volvió otra vez a tener relación con nosotros, pero la posición nuestra ahora es caído, redimido, caído. Cuando Dios quería que nosotros viéramos el mal desde el bien, ahora estamos viendo el bien desde el mal. O sea, estamos mirando para arriba, estamos mirando el bien desde la posición que tenemos, el mal. Cuando Dios no quería que nosotros hiciéramos eso, sino que viéramos desde arriba, porque el mal iba a estar aquí, el diablo estaba aquí ya. Y vamos a ver el mal desde aquí arriba, desde una posición del bien. Yo quiero que tú entiendas, Adán se sentía con sentido de inmerecimiento. Él no merecía, según él, estar delante de Dios y se escondió. Dice, oí tu voz y me escondí. En otras palabras, yo no merezco estar delante de ti. Mira bien, cuando pecamos, acostumbramos a que ni siquiera queremos mirar para arriba cuando estamos orando.
Y si tú perteneces a una iglesia y hiciste cualquier cosa ayer, hoy tú no quieres parte. Hoy tú no quieres hacer nada, no quieres orar, no quieres la palabra, y tú quieres pagar tú por ese mal tan horroroso que tú hiciste, olvidándote que tú y yo somos todavía pecadores. No estoy hablando de que tú vas a estarte riendo y gozándote de algo que tú hiciste. Tienes que sentirte mal, tu convicción, porque el Espíritu Santo te da convicción de que está mal, y tiene entonces que sentirte incómodo. No te puedes estar gozando. El pecado es deleitoso. Hay mucha gente que cree que el pecado es malo. No, el pecado es bueno para la carne. La paga de él es que es muerte. Pero tú y yo debemos de entonces tener un sentido no de inmerecimiento como Adán. Adán se sintió inmerecido de estar delante de la presencia de Dios. Mira bien, Dios fue que te invitó, Dios fue que te escogió. Tú no escogiste a Dios porque tú no lo conocías. Si lo hubiese conocido, lo había escogido. Él te escogió a ti. Jesús dijo, vosotros no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y esto es una buena noticia saberlo. Pues sí, cuando yo recibí al Señor, cuando yo acepté al Señor, cuando yo me encontré con el Señor, todo ese trabajo lo hizo el Señor. Tú no lo conocías Él para encontrarlo, no sabías de encontrarlo. Él fue que te encontró donde te encontró. A muchos de nosotros nos encontró en una cueva metido, en una cueva emocional, en una cueva sentimental, y de allí nos sacó, y ahora nos puso nuestros pies sobre peña, y nos hizo sentir gozosos y en paz, y así debemos de seguir. Amén. Así que yo quiero que tú seas libre hoy de la culpabilidad que tú traes arrastrando por tanto tiempo, y la borres. En Isaías 43, Dios nos habla, nos dice claramente que olvidemos las cosas, que no traigamos a memoria las cosas pasadas. Y está hablando de la culpabilidad que Israel sentía por ello haberle fallado a Dios. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si tú notas el 40, 41, 42, está hablando del sufrimiento que ellos tenían y todavía estaban recordando. Y Dios le dice, no se acuerden del pasado. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Tú no puedes andar arrastrando con 200 libras de culpabilidad y creer que tú vas a adorar a Dios tranquilamente. Tú siempre estás con la cabeza para abajo, triste. Mira, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si tú no estás disfrutando de eso, hay algo que no está resuelto en ti. Y yo no estoy hablando de muecas en el templo. Yo no estoy hablando de enseñar los dientes. Yo no estoy hablando de pretender que tú estás gozoso. Yo estoy hablando de ríos de agua viva que te salen de adentro. Que tú siempre estás gozoso, que tú no estás mal contestador, malhumorado siempre esperando para tirar. Hay algo que está mal. Si siempre tú estás esperando para dar una mala respuesta o para hacer sentir mal a otro, tú no estás disfrutando del gozo de la salvación. Tú eres salvo, pero siempre tú estás malhumorado, tú siempre estás como aborrecido, tú siempre estás como triste. Mi hermano, mi hermana, Dios te llamó a disfrutar de las bendiciones del reino. Justicia, paz y gozo. Eso es el reino de Dios. Cuando tú siempre andas como aborrecido, como amargado, como deprimido, hay algo que está mal y tiene arreglo. Ajá. ¿Cómo se dice? Hay cosas que todavía no están resueltas. Conflictos internos no resueltos. Tienes que preguntarle al Espíritu Santo qué conflicto hay dentro de ti. O sea, que no hay armonía una cosa con la otra espiritualmente. Entonces tenemos que nosotros buscar a ver. El Espíritu Santo va a escudriñar en tu espíritu y te lo va a traer. Tal vez hoy Él te está trayendo algo y diciéndote, óyeme, tú estás sufriendo de culpabilidad. Y si hay culpabilidad en una esquina, esa esquina que está llena de culpabilidad no puede estar llena de gozo. Porque en cada área de tu vida nada más puede haber una sola cosa. No le puede servir a dos cosas. Le tiene que servir a una sola cosa. Dice la Biblia, un principio. No le puede servir a Dios y al dinero. El dinero es las cosas, pertenencias, cosas, ¿verdad?
things. Dinero no es simplemente dinero, el dinero es un invento del hombre. El hombre fue quien inventó el dinero, Dios no inventó el dinero. Pero se usa eso para decir cosas, ¿verdad? Entonces, cualquier área de nuestras vidas, que cualquier cosa espiritual la tenga, allí no está la presencia de Dios. Hay que sacar eso para que entonces la presencia de Dios entre. Si tú tienes que estarlo cubriendo esa área de tu vida con algo, es porque Dios en esa área de tu vida no está. Porque Dios es perfecto y no le falta nada. Dice la Biblia que Jehová es mi pastor. O sea, el área de tu vida que Dios pastorea, ahí no le hace falta nada. Pero el área de tu vida que tú pastoreas, ahí le puede faltar algo. ¿Verdad que sí? Pero si entregamos todo, ahí entonces Dios fluye a través de nosotros. Adán sentía inmerecimiento. La culpabilidad trae miedo también. Trae miedo, porque tú te sientes culpable y al sentirte culpable sabe que en cualquier momento te pueden pasar juicio. Estamos hablando de cosas espirituales que ni siquiera tú sabes que están ocurriendo. El mundo espiritual o el reino de Dios o los reinos espirituales, el reino espiritual se mueve a través de leyes. Hay un juez y hay un abogado y hay un acusador. Entonces las leyes nosotros no las podemos escape. Tenemos que ir y cumplirlas. Y no estamos hablando de las leyes establecidas, las 613 leyes y esas cosas. Estamos hablando de cosas establecidas por Dios, de cómo funciona su reino, cómo funciona donde Él gobierna, porque el reino de Dios es donde Dios gobierna. Si Dios no gobierna un área de nuestras vidas, la gobernamos nosotros y ya tú sabes que no sabemos gobernar. Adán se sintió con miedo. Adán sintió angustia. Y son de las cosas que produce la culpabilidad. ¿Por qué sintió angustia? Dice, oyeron la voz de Jehová, oyeron la voz y se angustiaron. O sea, se asustaron, salieron corriendo. Cuando tú oyes, a menos que tu papá no haya sido malo, o tu mamá haya sido mala, porque los hay. Cuando tú oyes la voz de ellos, te causa alegría, te causa gozo, te causa tú querer correr hacia ellos. Cualquier persona que cuando tú lo oyes, quiere salir corriendo de ellos, es que no es muy buena esa persona. Hay personas que uno no quiere estar cerca de ellos. Naturalmente, como creyentes, tenemos que aceptar a todo el mundo. Pero hay personas que hay personas que, francamente hablando, yo lo trato de lejos. Porque no me gusta su comportamiento y no mezclamos. Puede ser que yo sea su pastor, lo que sea, pero su actitud y yo nos separa la actitud. No podemos tener esa gran coinonía, porque hay algo que nos separa. No tenemos afines. Asimismo es Dios. Asimismo es el mundo espiritual. Ellos tuvieron miedo. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Al sentirse culpable, porque el juicio viene sobre la culpa. El minuto que uno transgrede, Dios viene detrás de nosotros, o detrás de castigar la culpa. Y si tú y la culpa son uno, entonces vas a ser culpable. Mira bien, aquí ellos se angustiaron cuando oyeron la voz de Dios. También confusión. Cualquier cosa. La palabra confusión es la palabra caos, ¿verdad? El concepto caos. Cuando vemos a Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabra ahí, tohu bohu, quiere decir caos. Algo que no está como fue diseñado a que estuviera. Una pregunta: ¿estás tú funcionando como tú fuiste diseñado a que funcionara? Si no lo estás, entonces tienes que buscar la manera de cómo eliminar aquellas cosas que te impiden funcionar como fuiste
diseñado y como fuiste asignado. Porque Dios diseña y asigna. Tú lo puedes ver en Génesis capítulo 1 en adelante, como Él empieza a diseñar las cosas. Entonces, Adán se sintió confundido. Dice, oyeron la voz de Dios y se escondieron y cosieron delantales o qué sé yo lo que se pusieron. Qué hojas se pusieron. Pero ellos siempre estuvieron desnudos. La desnudez le creó confusión y lo llevó a actuar. Lo llevó a ponerse hojas para cubrirse. No, tú no te vas a cubrir con hojas. Dicen los teólogos que cuando Jesús maldijo a la higuera, fue que la higuera le prestó sus hojas a ellos para que cubrieran el pecado. Y Jesús le está diciendo a ella, tú no podías haberle prestado las hojas a ellos. Yo soy la solución del pecado. Esto es teológico, pero tiene sentido. El pleito de Jesús con la higuera. Ellos se sintieron entonces confundidos. Y así nos sentimos nosotros a veces. Nos confundimos cuando nos culpan. Tú vas a lo más tranquilo y en un momento te dicen, fulano, tú hiciste tal cosa. Y hay personas que se esmeran en buscar las cosas malas que tú has hecho para traértelas. Toda cosa mala que tú confesaste, ya eso pasó. Ya tú no eres responsable de eso. Lo que tú tienes que buscar de no volver a cometerlo. Pero el minuto que tú lo confesaste de todo corazón, ya está resuelto. Todos los pecados tuyos, pasado, presente y futuro, fueron perdonados en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, perdonó todos tus pecados. No te debes deleitar, no debes de buscar pecar porque Dios te va a perdonar, porque el pecado, oye bien, el pecado número 1, contrita al Espíritu Santo. Número 2, te separa de Dios. Número 3, le da derecho al diablo a operar en tu vida. Número 4, algo se muere en tu vida. ¿Tú quieres cambiar la vida espiritual por una muerte en una área de tu vida? El pecado es muy lindo, es delicioso, es sabroso, lo que tú le quieras poner, pero no dura mucho. Y al final, algo se va a morir en tu vida. Algo se muere. Solamente Dios sabe lo que se muere. Más nadie sabe lo que se te murió. Así que vamos a tratar de no pecar porque Dios no va a perdonar. Si tú dices esto te lo dice el diablo, pero hazlo porque Dios te va a perdonar de todas maneras. Lo que no debe ser deleitarte en el pecado, ni sentirte cómodo. Te tiene que compungir antes y después. Eso se llama que tú estás convencido de que Dios es santo, separado de toda maldad. En Isaías le dijo que tus pecados hicieron separación entre ustedes y yo. Te va a separar. Mira el grito de Jesucristo. Adán no pudo articularlo. Lo expresó de otra manera. Jesús lo expresó verbalmente. Jesús no buscó ningún tipo de excusa ni nada. Jesús no dijo por los judíos, por esto, por lo otro, que estoy muriendo. Pero Él se quejó bastante. Él dijo, mi Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Adán no pudo decir eso. Adán actuó. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que hagas lo que Jesús dijo. Porque Adán lo que hizo fue que se confundió. Y por último, sintió inseguridad. Él creía que al estar, si iba delante de Dios, se iba a sentir inseguro. Nosotros cuando pecamos y andamos con culpa, nos sentimos inseguros. Y tú sabes cuándo ocurre esto, cuando tú dependes de la santidad tuya. Cuando tú crees que por tus obras de santidad es que tú tienes una buena relación con Dios. Cuando tú crees que haciendo obras es que tú estás bien con Dios. Tú estás bien con Dios cuando tu corazón está humillado delante de Dios. Pero no es por obra. Y cuando tú no obras, entonces te sientes culpable porque te enseñaron a obrar. Te voy a dejar con algo que yo sé que it's gonna disturb you.
Mira bien, no lo tomes a mal, solamente analízalo para que lo puedas digerir. Oye bien, es fuerte la palabra. En la oración no hay poder. Hay poder en quien tú le oras. Y cuando Él te revela lo que Él quiere que tú ores. Dice la Biblia que Él te pone el querer como el hacer. Cuando a ti te dicen que hay poder en la oración, tú vas a depender de la oración. Oración es hablar con alguien, que en el caso nuestro es hablar con Dios, pero oración es hablar con alguien. Ahora, cuando tú dependes de tus obras, el día que tú no haces tus obras, te sientes culpable. Cuando tú te impuestas a ayunar y a orar mucho, y leer mucho la palabra, y ayunar y orar mucho, el día que tú no haces eso, te sientes culpable. Si tú lo haces para tú sentirte cómodo o seguro, lo estás haciendo erróneamente. Tu ayuno, tu oración, tu lectura de la palabra es para tú tener intimidad con Dios, no para tu seguridad. Tu seguridad viene de Dios, no de lo que tú hagas. Antes que tú nacieras en este mundo, Dios diseñó una vida para ti. Eso es lo que tú tienes que orar y buscar a ver qué fue lo que Él designó y asignó para ti. Recuérdate que antes que nosotros viniéramos aquí, estábamos con el Señor. Hay un libro escrito acerca de toda tu vida. Está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Tú lo puedes encontrar en el Salmo 139, cuando David dijo que su embrión vio en sus ojos y que Dios veló para que todas las cosas que estaban escritas allí ocurrieran. Otro fue Moisés. De dos hombres que habla la vida de que eran hermosos, Moisés y David, porque ellos fueron diseñados para ser el tipo de líderes que ellos iban a ser. Tú fuiste diseñado para ser la persona que Dios quiere que tú seas. No imites a nadie. Sé quien Dios diseñó para que tú fueras. Y suelta la culpa. Suelta la culpa hoy mismo. No importa qué. Arrepiéntete. Inmediatamente siéntete libre de toda culpa que tú estás arrastrando. Sea verdadera, sea imaginaria o sea falsa. Sea que tú la hayas creado, la sociedad te la haya creado, la religión te la haya creado, la iglesia te la haya creado o cualquier otra cosa. Voy a decir algo fuerte en cuanto a la iglesia. Hay gente que te hace sentir mal si tú no haces ciertas cosas establecidas en cierta iglesia. Lo primero que tú tienes que hacer es una relación íntima con Dios. Lo que está establecido en esa iglesia, si tú estás ahí, tú tienes que cumplirlo. Si tú quieres. Si no quieres, entonces te tienes que ir de ahí, pero no ponerte a pelear en contra de lo que está establecido ahí. Porque vas a vivir amargado. Todas las iglesias son diferentes. Pero a veces nos sentimos culpables y cargamos con una culpa porque fallamos en hacer lo que en mi iglesia se establece. Y eso te trae culpabilidad. Eso es creado por los hombres. Amén. Así que yo quiero que hoy, desde ahora, tú te sientas libre de toda culpabilidad. Si eres responsable verdaderamente, si tienes responsabilidad, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y ya inmediatamente, si es genuino tu arrepentimiento, Él te perdona y empieza a luchar ahora en contra de la acusación. El enemigo es un experto en acusarte. Va a venir directamente a tu mente, va a hacértelo sentir, te va a enviar personas a decirte, ¿tú te acuerdas que tú eras Juana la Gambá, la de la esquina? Pero ya tú no eres Juana la Gambá, tú eres la hija de Dios. Tú no eres Juaniquito el tuerto, tú eres hijo de Dios. Esas cosas ya se fueron. Tú tienes que empezar a actuar como nuevo. No seas como Adán, no seas como David que esperó un año, no seas como Judas que fue y se ahorcó. No te ahorques tú mismo. No salgas corriendo de la presencia de Dios y no permita que tus huesos se calcoman. No permita que tu verdor se convierta en sequedad. Arrepiéntete. Es una palabra no común hoy en día. Arrepiéntete
Sí, cambia de mente, siéntete mal por lo que hiciste, confiésaselo a Dios y sigue adelante, que Jesucristo te perdona. Ya tú fuiste perdonado. Recibe el perdón de Dios y experiméntalo. Porque recibirlo es una cosa, yo recibo un regalo tuyo y hasta que yo no lo abro, no lo estoy experimentando. Asimismo el amor de Dios. El amor de Dios hay que experimentarlo. Dios es amor, Dios nos ama, pero tenemos que recibirlo y experimentarlo. Dios le bendiga, Dios le guarde. La semana que viene estaremos aquí a la misma hora o le avisaremos a qué hora vamos a estar en vivo. Espero que Dios haya usado esta palabra para penetrar a tu corazón y libertarte de la culpa. No importa en qué fecha fue, porque en el reino, en el mundo espiritual, no, el tiempo no existe. Puede ser 20, 30, 40, 50 años que tú hiciste algo mal y todavía estás arrastrando con eso. Suéltalo. Hoy, ahora, suéltalo. En el nombre poderoso de Jesús, sean bendecidos todos ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.